Buenos días y muchas gracias por el espacio. Tenemos en nuestro, en nuestra fuente de información, organizaciones sociales le dicen no al TLC, que busca el gobierno de Guillermo Lasso con Estados Unidos. Varias organizaciones sociales del país han mostrado preocupación ante las pretensiones del gobierno de Guillermo Lasso de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que articulados en la red Ecuador Decide Mejor Sin TLC han lanzado una campaña en la que denuncian las consecuencias de este acuerdo comercial. Buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, fueron las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, su ministro de Comercio. En la misma línea aseguró en medios de comunicación avanzar con el Tratado de Libre Comercio. Para estas organizaciones, los tratados de libre comercio no respetan el medio ambiente, lo devastan, limitan los derechos, afectan y perjudican las condiciones de vida de las personas y sus territorios, protegen el capital internacional, las empresas multinacionales monopolizan el mercado para obtener ganancias millonarias. Hoy, decía Juan Cubi, nos acompaña quien es vocero de la campaña Tratado Libre Comercio, otra pandemia. Estimado Juan, bienvenido nuevamente. Coméntenos acerca de esta iniciativa que ustedes, articulados en este colectivo, están impulsando. A ver, quería comentarle que el colectivo Ecuador Decide Mejor Sin TLC se constituyó hace muchos años, a inicios del siglo XXI, del año 2000, a propósito de la ofensiva que se desató en ese momento para firmar un área de libre comercio de las Américas, el famoso ALCA, que ventajosamente fue detenido por la respuesta de algunos países, entre otros Brasil, que no estaban de acuerdo con esa lógica de crear un área de libre comercio indiscriminada en América Latina que solo favorece a los intereses de las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos. Posteriormente, cuando se pretendió suscribir un tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el gobierno de Alfredo Palacios, hubo una serie de movilizaciones, sobre todo de los sectores campesinos, indígenas, estudiantiles, el sector farmacéutico nacional, que planteaban las afectaciones que iba a tener esos sectores en cuanto no solamente a economía, sino también a derechos de la gente, como en el caso de acceso a medicamentos, y se logró también frenar esa suscripción. Posteriormente, el gobierno de Rafael Correa vuelve a reactivar estas negociaciones y suscribe un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que en este momento ya está generando una serie de impactos negativos en ciertos sectores. Y como en esta lógica de los TLCs, cuando se firma uno, empiezan a firmarse en catarata otros tratados, vemos que no solamente el señor Lasso y el gobierno anterior de Moreno y el de Correa ya dieron un poco la línea de lo que serían estas nuevas relaciones comerciales. Y se ve este momento, se está negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y posteriormente suscribiremos uno con China o con otros países en condiciones que son muy desfavorables. Y de eso podemos hablar a continuación. Justamente, estimado Juan, y gracias por acompañarnos en Cero Latitud, reiteramos, ¿por qué es tan vital que la comunidad comprenda la posición de la red Ecuador Decide Mejor Sin TLC? ¿Cuáles son esos aspectos negativos que debería preocuparle al país? Por ahora nosotros nos hemos centrado en dos o tres temas que nos parecen cruciales. Primero, el tema de propiedad intelectual. Fíjese lo que está sucediendo con las vacunas. Esa monopolización en manos de estas grandes farmacéuticas es la que dificulta el acceso a vacunas de los países pobres, que no tenemos recursos para pagar unos costos altísimos de esas vacunas. El drama es tan profundo que incluso el presidente de los Estados Unidos acaba de plantear la posibilidad de que se levanten las patentes sobre las vacunas para poder atender una crisis humanitaria global que afecta a todo el planeta, no en igualdad de condiciones, que afecta más a los países pobres. Ese tema de propiedad intelectual nosotros hemos venido cuestionando desde hace muchos años porque es lo que impide el acceso libre, el acceso democrático a los medicamentos. Las grandes farmacéuticas tienen el monopolio sobre ciertos medicamentos a través de las patentes. En los tratados de libre comercio lo que se tiende es a incrementar
las protecciones en favor de estas farmacéuticas. Ese, por ejemplo, es un tema central en este momento. Y el otro tema que estamos también nosotros poniendo en debate es de las semillas. Sí, el tema de la agricultura es crucial en las negociaciones de los tratados de libre comercio porque afectan a sectores fundamentales de nuestra economía: arroz, maíz, leche, animales de corral, sobre todo aves. ¿Por qué razón? Porque estas grandes potencias tienen un excedente productivo en estas líneas que hacen que coloquen en el mercado interno esos productos a un precio baratísimo y con eso quiebran la economía familiar de todos los productores pequeños de estos productos, como lo estaba señalando. Y eso está atravesado por un derecho de propiedad intelectual sobre las semillas. Entonces, estas grandes transnacionales de productos agrícolas exigen la protección y la exclusividad sobre las semillas que ellos están produciendo y obligan a los campesinos a utilizar paquetes tecnológicos que son producidos por estas grandes corporaciones. Y eso lo que termina es simplemente atando al campesino a estos productos, a estas tecnologías y destruyendo toda la diversidad productiva que tienen nuestros países. Eso es por señalar solamente 2 puntos en los cuales nos hemos centrado por ahora en la campaña. Estimado Juan, si bien es cierto, y lo mencionan ustedes, el fortalecimiento de los grandes monopolios sería uno de los tónicos. Sin embargo, el actual presidente Guillermo Lasso ha hablado del aperturismo, de fortalecer alianzas estratégicas, ha hablado de que Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los socios estratégicos principales. Es decir, se ve que esa sería la alternativa en un país sumido en una situación económica compleja, que el propio presidente Guillermo Lasso ha tenido que ratificar. ¿Sería esa la única tónica como para poder establecer nexos de desarrollo, estos tratados de libre comercio? ¿Es esta una excusa para llegar a este acuerdo? Mire, nosotros no nos retenemos al comercio. El comercio es una necesidad del mundo, del planeta, el intercambio. Lo que estamos cuestionando son las condiciones en que ese comercio se da cuando se suscribe los TLCs, nada más. Hemos planteado que en esas negociaciones tiene que pelearse, tiene que defenderse los intereses nacionales en la mayor proporción posible. Claro, en un acuerdo comercial hay que dar, hay que ceder, pero también hay que exigir. Lo que no se puede es sacrificar a enormes porciones de la población productiva para beneficiar a pequeños sectores de punta. Le pongo un ejemplo. En el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que suscribió el gobierno de Correa, se priorizó el interés de los grandes grupos bananeros. Y eso ha derivado en que se afecte o se ponga en riesgo una serie de sectores de la población que se verían afectados. Por ejemplo, la gente que necesita medicamentos. Cuando se da protección a las patentes, se afecta el derecho de la gente a acceder a medicamentos más baratos. Eso es lo que estamos cuestionando, que en estas negociaciones siempre está la prioridad el sector empresarial de punta o el sector empresarial más poderoso, ¿sí? Entonces, la idea que hemos sugerido nosotros es que en primer lugar se transparente en esos acuerdos y en segundo lugar se consideren los intereses, las demandas, las agendas de estos sectores que suelen ser los sectores más vulnerables en términos de comercio global. Y en ese sentido, pues los gobiernos no suelen prestar atención a estas demandas, a estas exigencias. Lo que está sucediendo con el sector lechero es grave. El pequeño productor de leche ha visto afectado su comercio porque le imponen precios a la leche. Desde las grandes transnacionales le imponen precios a la leche porque ellos tienen la ventaja de importar suero, importar leche en polvo, etcétera, que abarata tremendamente los costos industriales. Entonces, esos son los temas que nosotros hemos denunciado. Y lamentablemente, pues en la lógica del nuevo gobierno de querer salir de la crisis a cualquier costo, está planteando que esa sería una opción, cuando nosotros hemos dicho no, protéjase a la producción nacional, protéjase a la producción interna, protéjase a la producción campesina de pequeña escala, para al menos asegurar el acceso a alimentos y después veamos en qué condiciones negociamos estas relaciones comerciales. Estimado Juan, se ha dicho que este es el gobierno del encuentro y ese es el ariete de batalla, así llegó. Y
En ese contexto, ¿ha habido ya acercamientos de diálogos para poner las posiciones de la red? Bueno, con nosotros por ahora no, por eso estamos haciendo una propuesta pública dirigida al presidente Lazo. Pero este encuentro debería, en el caso del que estamos hablando, debería concretarse, por ejemplo, con sectores fundamentales de la economía nacional, sector campesino indígena, por ejemplo. Y hasta ahora no sabemos hasta qué punto o en qué condiciones está planteando este diálogo con ACONAI y con el movimiento indígena el nuevo gobierno. Porque eso es fundamental, no se olvide que la producción de alimentos que consumimos las ciudades, que consumimos la mayoría de ecuatorianos, proviene pues de esta pequeña economía familiar, esta economía de escala ínfima, ¿no? Que es esa pequeña propiedad agrícola familiar que produce los alimentos. A eso es a donde hay que enfocar las políticas, no solamente para garantizar un acceso a alimentos en buenas condiciones a toda la población, sino para fortalecer la economía de esas familias que hacen enormes sacrificios produciendo en condiciones adversas. Mire lo que acaba de suceder en la pandemia, ¿no? ¿Quién dio de comer en medio de la crisis que vivimos por el confinamiento? ¿Quién dio de comer a los ecuatorianos? Esos grupos productivos, esos sectores productivos. Y sin embargo, en esta política del encuentro, yo no veo que se esté tendiendo un puente al diálogo y sobre todo a considerar esas demandas y esas condiciones productivas que son tremendamente difíciles. Ahí podríamos plantearle al gobierno una política agraria muy concreta que apunte a estos sectores. Por ejemplo, una reforma agraria integral y profunda sería una opción para realmente potenciar esa capacidad productiva de los ecuatorianos. Estimado Juan, este proceso que es crítico contra el TLC o los TLCs, los tratados de libre comercio, es un proceso además histórico, no solamente de hoy. Usted mencionó ya dos de las preocupaciones en las que se ha centrado en este momento la red de Ecuador Decide Mejor Sin TLC. ¿Cuáles son aquellas otras de las que sí también se podría hacer ariete de batalla para este proceso que ustedes llevan adelante? A ver, el otro tema es todas las medidas jurídicas de protección a los intereses de las transnacionales. En los tratados de libre comercio se consideran o se contemplan una serie de argumentos jurídicos para proteger esas inversiones, pero en desmedro muchas veces de los derechos soberanos del país. Entonces se da apertura para que las empresas extranjeras vengan en las mejores condiciones y sean intocables en determinados comportamientos. Por ejemplo, cuando empieza a haber afectaciones ambientales o afectación a los derechos laborales, es prácticamente imposible plantear demandas o exigir un cumplimiento de esta normativa interna nuestra que protege tanto a la naturaleza como a los derechos de los trabajadores, porque los TLC contemplan una serie de mecanismos para que estas empresas puedan obviar esa legislación interna. Otro punto, compras públicas. Miren, los tratados de libre comercio se da de alguna manera permisividad para que las empresas extranjeras compitan con las empresas ecuatorianas en igualdad de condiciones para ser proveedores del sector público. Pero usted sabe que una empresa ecuatoriana pequeña que hace grandes esfuerzos para poder cumplir con esos ofrecimientos, con esa oferta de inversión en el sector público, no puede competir con estas megacorporaciones que por economía de escala tienen mejores condiciones para competir, por ejemplo, en la construcción de infraestructura, en la provisión de servicios, en la provisión de insumos para una serie de sectores. Eso está contemplado en los TLC, que puedan hacer esa competencia de manera libre. Pero esa libertad lo que está haciendo es favorecer a estos grandes conglomerados transnacionales que están en mejores condiciones de competir. Esos, por ejemplo, son otros dos puntos centrales: compras públicas y el marco jurídico que protege esas inversiones en desmedro de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana de demandar y exigir el cumplimiento de la normativa interna. Esos son otros que por ahora nosotros no lo estamos tratando en la campaña estrictamente, pero que son también parte de esa lucha para evitar que los TLC se impongan. En estos tratados de libre comercio, es decir, los países
en vías de desarrollo o pequeños como Ecuador, entras entonces en desventaja a desmedro de lo que la gran potencia o las grandes potencias determinen, es decir, es un tratado no muy negociable, entiendo. Y mire, ni siquiera son las grandes potencias, son las grandes corporaciones transnacionales que ya no tienen identidad en el sentido de pertenecer a uno u otro país, son las que terminan imponiendo las agendas. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, los productores de semillas, por ejemplo, o de medicamentos, son los que fijan la agenda, a la cual se suman incluso los gobiernos de los países ricos. Son estos sectores los que imponen estas agendas. Y en el caso ecuatoriano son también los grupos de poder económico los que van definiendo las líneas de negociación. No son los grandes sectores productivos, no son los grandes sectores sociales, no son, por ejemplo, los usuarios de los servicios de salud que pueden ver afectados sus derechos los que van a definir esa agenda. No, no, son grandes grupos que concentran la riqueza y las decisiones. Y lo mismo ocurre en los países ricos. Entonces, eso está mediado por una fórmula jurídica de acuerdo entre estados, pero detrás de eso lo que están son estos gigantescos intereses que lo único que piensan es en incrementar su riqueza, en incrementar su lucro. Entonces, cuando nosotros decimos no puede sacrificarse derechos elementales y fundamentales como la alimentación y la salud en aras de estos intereses grupales, eso no es aceptable. Estimado Juan, dos temas adicionales. El primero, si la participación ciudadana es un derecho, además universal, y también un derecho que está incluido dentro de la Constitución ecuatoriana, ¿en dónde ha entrado la participación ciudadana para una decisión de esta magnitud? Lamentablemente en ningún lado, porque hay una serie de artificios para formalizar esa participación, pero impedir que sea efectiva. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hay un capítulo sobre derechos ambientales, laborales, donde se incluye la participación de representantes de la sociedad civil. Le cuento esto porque yo fui parte de esa delegación, pero éramos invitados de pie, es decir, era una participación formal, una participación de adorno, donde se consideraban las opiniones, se escuchaba, pero nunca se daban respuestas concretas a nuestras observaciones. Eso está en el capítulo 9 del TLC con la Unión Europea. Y con el TLC con los Estados Unidos también recuerdo que durante las negociaciones hubo lo que se llamaba el cuarto de al lado, que era mientras se negociaba en en un salón, se creaba un salón paralelo donde estábamos los representantes de las expresiones de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, planteando o argumentando respecto a las negociaciones. Yo recuerdo que en esa época ni siquiera los textos eran transmitidos o eran compartidos con este cuarto de al lado, de manera de conocer cuáles eran los contenidos de esas negociaciones. Entonces se buscaban una serie de argumentos sobre la reserva, sobre que nada puede ser aprobado hasta que no esté totalmente discutido, etcétera, con lo cual se bloqueaba el conocimiento y el acceso a esa información para las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros siempre alertamos sobre esas limitaciones. Hoy va a ocurrir exactamente lo mismo. Fíjese, la señora Yvonne Baki, que ha sido ratificada como embajadora en los Estados Unidos, dijo ya hace pocos días que prácticamente esas negociaciones estaban avanzadísimas. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué significa que estén avanzadas? ¿Cuáles son los términos de las negociaciones de las que más o menos han concluido o que están por concluir entre ambos gobiernos? Y de eso no nos dicen absolutamente nada. Entonces, ahora lo que estamos también es exigiendo la más absoluta transparencia. Hemos planteado, vamos a generar una iniciativa con ciertos bloques, en particular el bloque de Pachacuti en la Asamblea Nacional, para pedirles que ellos con pleno derecho exijan del gobierno la información suficiente para conocer qué se está negociando en este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La comunicación compartida por la red Ecuador Decide Mejor sin TLC dice que con esta firma se afectará la soberanía ecuatoriana, la autonomía en la aplicación de políticas estatales, la potestad legislativa, la jurisdicción de nuestras leyes y el acceso a la salud.
En esta campaña denominada TLC, la otra pandemia, aseguran que estos acuerdos comerciales son antidemocráticos, excluyen a la sociedad civil del proceso de negociación. Además, que la firma de este acuerdo provocará un incremento de pobreza y exclusión social. Estimado Juan, quisiéramos tener un peso también al otro lado. Si hemos analizado las preocupaciones desde el colectivo, desde la red y lo que se viene desde lo que se viene levantando desde hace algunos años, sin embargo, ¿cuáles podrían sí ser los puntos favorables de los tratados de libre comercio? Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Y se puede? Yo veo difícil porque los tratados de libre comercio son documentos jurídicos rígidos. Una vez que los Estados Unidos, Europa, Japón, China aprueban un tratado de libre comercio con algún país cualquiera de este planeta, los siguientes tratados no pueden flexibilizarse. ¿Sí? Es lo mínimo que le aceptan a cualquier país que quiera suscribir un tratado similar. Entonces, en esas condiciones, pues, son términos inamovibles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que discutir aquí? Si existen ventajas en estos acuerdos comerciales, sí, pero que no se puede eliminar las desventajas que son tremendamente lesivas a la soberanía y a los intereses nacionales, entonces es preferible no suscribirlo. Porque la idea sería una negociación comercial que considere todas estas variables y entienda que en efecto, como hay que llegar a ciertos acuerdos para ceder en ciertos aspectos, hay otros con lo que se denominan las líneas rojas que no pueden ser reducidos, no pueden ser obviados, ¿sí? Esas líneas rojas, por ejemplo, tienen que ver con soberanía, tienen que ver con derechos de los usuarios de los servicios de salud, tienen que ver con derechos de las empresas nacionales a participar en licitaciones públicas, tiene que ver con derechos de los pequeños productores campesinos indígenas al mercado interno, ¿sí? Y a proteger sus formas y sus prácticas ancestrales de producción agrícola. Sí, hay una serie de aspectos que no pueden ser que no se puede renunciar en estos procesos de negociación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, claro, van a decir desde los sectores empresariales, pero esos son los mercados que demandan una serie de productos. De acuerdo, pero si ustedes dicen a los empresarios que hay una normativa ambiental, por ejemplo, que prohíbe utilizar ciertos agroquímicos en la producción del banano, ese rato miran para otro lado. Porque en los tratados, por ejemplo, en las normativas ambientales se prohíbe el uso de agroquímicos. En teoría eso no podría llegar al mercado europeo. Sin embargo, se dan modos, se dan formas para obviar estos controles y al final, sí, quien paga el costo de estas, digamos, de estas trampitas que utilizan para la exportación de ciertos productos son los campesinos, que son los que están siendo envenenados, intoxicados por la utilización de ciertos agroquímicos que son prohibidos incluso en Europa, pero se hacen los locos y permiten que se utilice aquí en el país con tal de que se pueda exportar determinados productos. Eso no solamente es inmoral, es antiético, eso es ilegal. Y eso también lo estamos denunciando, estamos haciendo este momento un estudio sobre cuál es la doble moral, el doble estándar que utilizan los europeos respecto del uso de agroquímicos en la producción agrícola, en especial de banano, ¿sí? Para que se denuncie, porque no deberían, por ejemplo, en eso, por más que existe un acuerdo, no se debería permitir la exportación de un banano que atraviesa por formas productivas ilegales por el uso de agrotóxicos. Agradecemos la participación de Juan Cubi, vocero de la campaña TLC, la otra pandemia, quien además es parte de la red Ecuador Decide, Mejor Sin TLC. Gracias, estimado Juan, por compartir este espacio de comunidad. Sus últimas palabras. Yo le quiero agradecer a ustedes, a Cero Latitud. Me parece que el espacio que nos han dado es importantísimo, porque esta es una batalla bastante dura, bastante adversa, sobre todo porque hay una tendencia oficial, ¿sí?, a legitimar y a justificar estas decisiones, como es un TLC con los Estados Unidos, y se restringe mucho el espacio a quienes estamos cuestionando o alertando o advirtiendo sobre estas políticas. Y es entonces importantísimo
Hay que reconocer estos espacios como el de ustedes que nos permiten difundir este mensaje a la comunidad. Muchas gracias por la entrevista. Juan Cubi, vocero de la campaña TLC en Cero Latitud, gracias mil. Nosotros hacemos corta pausa y regresamos con más. Gracias cordiales.